Amén. Muchas gracias, hermano Liceo, y carísimos hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo. Paz a vosotros. Pasa vos. Sean bienvenidos en esta parte del día en el cual pues nos estamos gozando en aprender de la palabra de nuestro Dios, y pues en los cánticos también que hemos cantado son muy hermosos, ¿verdad? Y pues lo principal, hermanos, es el alimento, lo espiritual, hermanos. Y para en esta ocasión, amados hermanos, como tengo entendido, ya han proyectado mis hermanos acerca del tema, preguntando, pues a la vez es como una pregunta: ¿cuántas veces se encuentra registrado la fiesta de la Pascua en la Biblia? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Bueno, quizás, hermanos, el hermano o hermana que es curioso tal vez hasta vaya enumerando, hermanos, porque si preguntamos lo que es desde el Éxodo, ahí es donde precisamente empieza el primer registro. Si miramos también en Levíticos, si miramos en Deuteronomio, pues ahí se encuentran principalmente esa fiesta que pues nuestro Dios instituyó desde un principio. Pero, amados hermanos, mi pregunta sería más que nada el transcurso desde que cuando se instituyó, hermanos, la fiesta. Ya sabemos, hermanos, que fue en Egipto, y posteriormente, hermanos, se volvió a celebrar en el monte de Sinaí, al pie del monte, en el desierto. Y ahí transcurre, hermanos, ¿verdad? Hasta precisamente, hasta cuando, ya que entraron en Canaán, hermanos, ya que pues transcurren 40 años, y así sucesivamente, hermanos, vino el pueblo. Pues para eso tuvieron que, pues posteriormente, los jueces, dentro de los jueces, y así sucesivamente entre los reyes. Pero para esto, hermanos, vamos a ir mirando, hermanos, en donde precisamente habla acerca de esta hermosa fiesta, ¿verdad? Fiesta que en el cual, como ya hemos estudiado en la escuela que nuestro hermano nos explicaba, hermanos, esa fiesta que precisamente también tiene por nombre fiesta de ácimos, ¿verdad? Ya hemos obtenido mucha explicación, y que pues precisamente es la misma fiesta, ¿verdad? Solamente con esos nombres, ¿verdad? Porque en una parte la escritura lo dice Pascua, y en otra parte lo dice ácimos, pero es la misma, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, esa fiesta, pues al instituirse, nuestro Dios le dice que tenían que comer pues esos panes sin levadura en esa fiesta de Pascua, ¿verdad? Y que pues, por cierto, dice con hierbas amargas. Así es que, amados hermanos, esa es lo que precisamente vamos a mirar, hermanos, ahora en el transcurso del pueblo de Israel que caminó, por ejemplo, pues en el desierto, ¿verdad? Como ya lo miramos. Y vamos a mirar, hermanos, ya esa institución primera que Dios instituye fue en el año 1400, ¿qué, hermanos? 91, y que se instituye en Egipto. Y eso ya es un texto ya muy conocido de todos nosotros. Se encuentra en Éxodo capítulo 12, del verso 1 al 14, ¿verdad? Ahí solamente para pues iniciar esa primera ocasión. Pero pues vamos a, hermanos, a continuar. Les decía yo, ya en el monte de Sinaí, al pie del monte del Sinaí, precisamente vuelven a celebrar esa fiesta, ¿verdad? Y lo dice allá en Números. Ahora vamos a ver, hermanos, en Números capítulo 9, y precisamente es en donde ya para en esta ocasión, amados hermanos, si
la primera institución lo instituye nuestro Dios en el año 1491, así es que en el año 1490 vuelve una vez más a celebrar el pueblo, ¿verdad? Pero ahora al pie del desierto, y eso lo dice así, hermanos. Cronológicamente, amados hermanos, fue en el año 1490. Dice ahí de Números, vamos a leer, hermanos, Números capítulo 9, su verso 1 al 5 solamente, hermanos, para ahí solamente vamos a ir dando las reseñas o la parte donde pues el pueblo fue caminando, llegar hasta, pues vamos a decirlo así, hasta entrar a Canaán, ¿verdad? En donde Dios les promete que, dice que donde fluía, o más bien donde, pues dice que daba, pues dice la leche, ¿verdad? Bueno, vamos a leer, hermanos, esta parte, dice así. Números capítulo 9, verso 1 al 5, dice la palabra de nuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí, en el segundo año de su salida. Aquí está donde estamos comprobando, hermanos, quiere decir en el segundo año. Entonces, si en el año 1491, ¿verdad?, se celebró en Egipto, ahora entonces sería en el año 1400, ¿qué? 90. ¿Por qué? Porque ya está hablando, dice, en el segundo año de la salida, ¿verdad? Dice ahí, de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo, ¿verdad? Dice ahí. El 14. ¿Qué quiere decir 14, hermanos? 14. Pues precisamente el 14, dice ahí. El 14 día de este mes, entre las 2 tardes, la haréis a su tiempo, conforme a todos los ritos y conforme a todas sus leyes la haréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que hiciesen la Pascua, e hicieron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, ¿sí?, en el desierto del Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Bueno, cuando también, hermanos, se nos explicaba en las 2 tardes, ¿verdad? Creo que la vez pasada nos explicaba nuestro hermano, dice que pues precisamente estas 2 tardes se refiere de 3 a 6, ¿verdad? Y de 6 a 9 de la noche, ¿sí? Porque en otra parte dice, hermanos, entre las 2 luces, ¿verdad? Creo que ahí también entendemos, hermanos, cuando habla acerca de las 2 luces, quiere decir, hermanos, la primera luz es del sol y la segunda luz es lo de la luna, ¿sí? Entonces, por eso dice que entre de las 2 luces, y aquí entre las 2 tardes, pues también de igual manera. Ya se nos explicaba, hermanos, pero bueno, aquí vamos a continuar, hermanos, en Números, ya miramos ahí, en el año 1490. Ahora vamos a trasladarnos hasta Josué, capítulo 5. Y ahí ya tenemos, hermanos, 2 registraciones, ¿verdad?, que se habla acerca de la fiesta, de la Pascua. Vamos a ver la tercera. La tercera, amados hermanos, se encuentra en Josué, capítulo 5. En sus versos 9 al 12. Dice ahí, hermanos, que en el cual también vamos a leer. Y aquí precisamente, amados hermanos, tuvieron que transcurrir 40 años, pero ahora ya con la dirección de Josué. ¿Por qué, hermanos, digo con la dirección de Josué? Porque Moisés, hermanos, ¿a dónde quedó? ¿Sí? Dice que Moisés quedó, hermanos, allá. Dice que murió, hermanos, en un lugar, pues en un monte. Pero eso es otro tema, hermanos. Pero vamos a
concentrarnos ahora como líder, ahora que es Josué. Dice ahí, hermanos, capítulo 5, verso 9 al 12. Dice así: y Jehová dijo a Josué: hoy he estado con vosotros el oprobio de Egipto, y por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgad hasta hoy. Y los hijos de Israel asentaron en el campo de Gilgad y celebraron la Pascua a los 14 del mes por la tarde en los llanos de, ¿qué dice? En los llanos de Jericó. Dice, y al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná, cesó en el día siguiente, desde que comieron y a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron los frutos de la tierra de Canaán en aquel, ¿qué dice? En aquel año. Bueno, amados hermanos, aquí también encontramos otra parte, otra explicación acerca de que, pues como se ha dicho, o más bien como es la historia que hemos obtenido, que durante los 40 años, hermanos, el pueblo comió maná, ¿sí? Y que precisamente, amados hermanos, ya para entrar a la tierra prometida, pues ahí es donde dice, comieron ahora ya, dice, fruto de la tierra, y que dice, y dejó de qué, dice, de caer qué, el maná. Bueno, entonces, hermanos, eso también es otra, pues, otra cosa que estamos aprendiendo en este tiempo del año 1451. ¿Por qué razón, hermanos? Porque pues ya transcurrieron esos 40 años, ¿verdad? Que en el cual el pueblo atravesó, dice, en el desierto, ¿sí? Todo esto, amados hermanos, es una enseñanza de nuestro Dios, porque precisamente cuando a veces tal vez nos preguntemos por qué Dios dijo que tenían que comer panes sin levadura, ¿por qué 7 días? Bueno, ¿por qué hizo nuestro Dios estas cosas? Bueno, es que nuestro Dios siempre hace las cosas con conocimiento, con sabiduría, porque precisamente, hermanos, dice que esos 7 días representan, hermanos, los 7 días que tuvieron que caminar hasta el pie del Mar Rojo, ¿sí? Ahí es donde ya pues precisamente, hermanos, se les tuvo que terminar esos panes sin levadura. Todo ese lapso de tiempo, hermanos, desde la salida de Egipto hasta el Mar Rojo, pues duraron 7 días, ¿verdad? Y por eso esos 7 días, hermanos, comieron pan sin levadura, ¿verdad? Y ya atravesando, pues, el Mar Rojo, ya para del otro lado, hermanos, pues en donde también empezaron a lamentar o a decir que por qué Moisés los había llevado en el desierto, que por qué pues mejor prefirieron morir, o más bien, ¿acaso dice no había sepulcros allá en Egipto para que allá pues muriésemos? ¿Cómo nos trajiste aquí en el desierto? Bueno, entonces empezaron a renegar, y que porque pues también dice se les había que, amados hermanos, terminado ¿qué? Pues el pan, ¿verdad? Ahí es donde dice pues ya no tenemos pan, pero entonces ¿qué hace? Pues hermanos, nuestro Dios también es cuando, hermanos, hace que caiga el maná. Pues y desde ahí en ese instante también ellos empezaron, ¿qué, hermanos? A comer el maná, ¿verdad? Entonces tuvo que transcurrir, hermanos, 40 años, pues por cierto, hasta ahora, aquí como vemos, hermanos, con el líder de Josué, pues dice que ahí, la misma escritura dice ahí que, pues en ese tiempo también dejó de caer el maná, y es donde cuando ya comieron, ¿qué dice? El fruto de la tierra. Pero dice que estaban también, dice, ¿en dónde? ¿En qué parte? Pues dice ahí también al pie de Jericó, ¿verdad? Bueno, esa es otra parte. Bueno, ya tenemos 3 lugares, o más bien 3 registraciones que estamos viendo. Como nuestro tema es saber cuántas veces, ¿verdad?, se encuentra registrado, pues bueno,
ya tenemos esa parte, ya es por tercera vez, y que pues así va transcurriendo los años hasta llegar, hermanos, hasta en el tiempo de Salomón, ¿sí? Pero aquí ya, hermanos, ya es en el tiempo de los reyes. Vamos a ver, hermanos, allá en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, amados hermanos, en su capítulo 8. Aquí precisamente, hermanos, por el rey Salomón, es en donde habla acerca también de esta misma fiesta, y este fue en el año, amados hermanos, 992, ¿verdad? Antes de la era común, o muchas de las veces se ha dicho antes de Cristo, ¿verdad? Pero lo más viable es decir antes de la era común. Dice el capítulo 8, amados hermanos, versos 12 al 13. Para esto ya corresponde, hermanos, Salomón, dice ahí, dice, voy a leer, hermanos, capítulo 12, verso 13, dice: entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que había él edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, en las nuevas lunas y en las solemnidades, que dice ahí 3 veces en el año, ¿sí? Es a saber, en la fiesta de los panes ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta, ¿qué dice? De las cabañas. Ahí precisamente se encuentra registrado más que nada esas 3 fiestas. Como nuestro hermano nos decía o nos daba textos básicos también, dice cuántas veces o cuántas, en qué lugares se encuentra donde diga las 3 fiestas, las 3 solemnidades, pues ahí tenemos una de ellas, ¿verdad? Que en el cual pues se venía celebrando, hermanos, estas fiestas. Que aunque precisamente, hermanos, como hay una, pues, palabras que podemos decir, aunque se debería de haberse registrado en los 66 libros de la Biblia, pero, hermanos, pero aquí ahora solamente tenemos algunas, en algunos lugares, pero no porque no queramos ver, hermanos, en toda la Biblia, en cada libro, pues que encuentremos, no, pues debe de estar la fiesta, debe de decir ahí la fiesta de la Pascua, la fiesta de la Pentecostés, fiesta de las cabañas, ¿verdad? No con que no las veamos en todos los libros, pero sí, hermanos, se viene festejando, se viene celebrando conforme pues a lo que Dios había mandado, como dice ahí, conforme a la ley de Moisés, ¿verdad? Pero a diferencia exactamente, precisamente cuando fueron llevados cautivos, ¿sí? ¿Cuántos años ahí transcurrieron, hermanos, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia? Pues ahí, hermanos, dice que son 70 años, ¿verdad? A diferencia de esos años, pues sí, hermanos, no celebraron fiesta, no llevaron a cabo estas fiestas. Pero bueno, vamos, hermanos, a mirar más adelante, pero al regresar, pues ahí es donde volvieron, hermanos, a celebrar estas fiestas. Bueno, pero no sin antes, vamos a ver también otra parte, un rey más, hermanos, 2 reyes más que celebraron esta fiesta. Dice allá en el primero, en segundo de ahí mismo, hermanos, segundo libro de Crónicas, pero ahora es en su capítulo 30. Tenemos ahí, hermanos, otra registración, pero ya es para en el tiempo de un rey llamado Ezequías o Ezechías, ¿sí? Bueno, dice ahí, hermanos, capítulo 30, verso 1 y 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. Para esto es, hermanos, es en el año 726 antes de la era común.
Este rey también, hermanos, como posteriormente, después de Saúl, después de, perdón, ya me equivoqué, hermanos. Después de David, Salomón y así sucesivamente vinieron estos reyes. Llegamos ahora a este rey de Ezechías, que en el cual también dice y habla ahí al pueblo, que en el cual también ahí dice que se tuvo que instituir una Pascua, o la fiesta de la Pascua, pero en el segundo mes, ¿sí? Pero esto también hubo razones, hermanos, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos, dice ahí capítulo 30 de segundo libro de Crónicas, verso 1 al 3, dice: envió también Ezechías por todo Israel y Judá y escribió letras a Efraín, a Manasés, que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar, ¿qué dice? La Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y había el rey tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no podían celebrar por cuanto no podía suficientes sacerdotes santificados ni en el pueblo, y ni el pueblo estaba, dice, junto en Jerusalén. Esa es una de las razones, amados hermanos, que por qué razón se instituye también en el segundo mes, ¿verdad? Bueno, dice que fue porque no había suficientes sacerdotes santificados y que también por precisamente el pueblo de Israel dice que no estaba junto, sino que pues fue necesario que llamase, ¿verdad? Que publicase este rey para que se vinieran ahí a celebrar la fiesta, ¿verdad? En Jerusalén. Pero ahí también precisamente, amados hermanos, cuando se habla acerca de esta fiesta de la Pascua, aunque aquí lo miramos, hermanos, solamente de la Pascua habla, de la primera fiesta del año. Pero entonces quiere decir que, amados hermanos, la siguiente fiesta, que es Pentecostés, y la tercera, que también, hermanos, es la fiesta de las cabañas, pues también se tiene que celebrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, aunque no lo veamos, aunque no lo sigamos en la lectura mirando, no, pues que el siguiente es la de Pentecostés, no, pues que la siguiente es de cabañas, pero sí, hermanos, la vinieron celebrando estos reyes también, ¿verdad? Pero como nos explicaban también nuestro hermano anoche, hermanos, que aunque lamentablemente no en todos los reyes, ¿verdad? Cumplieron como debería de ser delante de nuestro Dios, ¿verdad? Uno que otro, hermanos, como vemos aquí, Ezechías, ¿verdad? Fue uno de ellos. Y como vamos a ver, hermanos, el siguiente rey, llamado Josías, dice allá en el Segunda de Reyes, vamos a ver ahora en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 21 al 23. A ver, espero no equivocarme, hermanos. Si no va a ser la primera, es primera, pero vamos a ver. Déjame chequear. Verso 21, 23. Poquito de paciencia, amados hermanos. Quiero rectificar. Sí, hermanos, es segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 21 al 23. Esto, amados hermanos, corresponde ya al siguiente rey,
al siguiente rey llamado Josías, que en el cual también, hermanos, hace, ¿verdad? O más bien dice al pueblo que se tenía que celebrar, ¿verdad?, esta fiesta. Dice así, hermanos, voy a leer, y esto precisamente fue en el año 623 antes de la era común. Dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios, verso 21 al 23. Dice así: entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de esta alianza. No fue hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, de los reyes de Judá. A los 18 del rey de Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová ¿en dónde dice? Jerusalén. En Jerusalén. Bueno, entonces, hermanos, aquí tenemos otra parte. Dice que esto no se había hecho o no lo habían hecho, dice, ni con los jueces que pasaron, ¿verdad? Porque esto estaba recordando que fue un tiempo, hermanos, que el pueblo pues venía siendo gobernado por jueces. Pues ahí dice que pues no lo habían celebrado como esta vez, como esta ocasión ahora. Dice entonces, hermanos, esta parte, ya tenemos, hermanos, cuántas registraciones sería desde que comenzamos, hermanos, del Éxodo, pues ya llevamos 6 registraciones, hermanos, con este rey Josías, ¿sí? Ahora vamos a trasladarnos, hermanos, al regreso de los 70 años que había mencionado, amados hermanos, que fueron cautivos en Babilonia. Pues regresaron, hermanos, y precisamente por medio de Esdras, ¿verdad? Vamos a mirar Esdras capítulo 6. Dice que celebran esta fiesta en gran manera, ¿sí? Como, pues también, como dice ahí, como estaba escrito, como está, dicho por nuestro Dios. En el año 519 es cuando precisamente, amados hermanos, se encuentra registrado esta hermosa fiesta, ¿verdad? Y como pues no tan solo, hermanos, esa fiesta se debe de celebrar, sino que como ya miramos, hermanos, como ya lo hemos dicho, si se encuentra la primera fiesta, lógicamente pues la segunda y la tercera pues también se tiene que celebrar. Bueno, dice ahí, hermanos, Esdras capítulo 6, verso 19 al 22, ¿sí? En el cual voy a leer también, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios: año 519 antes de la era común, dice así la palabra de nuestro Dios. Y los de la transmigración hicieron la Pascua a los 14 del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas que se habían purificado a una, todos fueron limpios y sacrificaron la Pascua por todos los de la transmigración y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Y comieron los hijos de Israel que habían vuelto de la transmigración y todos los que se habían apartado a ellos de la inmundicia de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron la solemnidad de los panes, ¿qué dice? Ácimos. Aquí es donde vamos a comprobar también, hermanos, que al principio dice que es la fiesta de la Pascua, ¿verdad? O la solemnidad de la Pascua, pero también lo dice la solemnidad de los panes ácimos. Entonces quiere decir que es lo mismo, ¿verdad? Es la misma fiesta. Esa es una de las razones, hermanos, que también podemos comprobar
que no son dos fiestas, hermanos, es una. Dice una vez más, voy a releer el 22, dice, y celebraron la solemnidad de los panes ácimos 7 días con regocijo, por cuanto Jehová los había alegrado y convertido de corazón al rey de Asiria, a ellos para esforzar sus manos de la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Bueno, entonces, hermanos, aquí pues tenemos, hermanos, una vez más la registración, ¿verdad?, de esa gran solemnidad, y pues así como también las otras dos fiestas, ¿verdad? Vamos a trasladarnos, hermanos, hasta en el tiempo de Jesús, ¿sí? Aquí, hermanos, sería, hermanos, en el año 8, ¿sí? Vamos a ver por qué razón, hermanos, fue en el año 8. Dice allá en el tiempo de Jesús, cuando él dice que sus padres lo llevaban a Jerusalén a celebrar, ¿qué, hermanos? La fiesta de la Pascua. Bueno, vamos a leer San Lucas capítulo 2, ¿sí? Ya voy terminando, hermanos, esto solamente para, pues, ponerlo, dijera nuestro hermano José, por ahí para que anoten, para que en su libreta y digan, pues, cuando nos pregunten, a ver, dime cuántas veces, en qué parte está registrado la fiesta, pues bueno, vamos ahí a tener nuestros apuntes y pues vamos ahí de esa manera a comprobar. Dice el Evangelio de San Lucas capítulo 2, verso 41 al 43. Dice así, hermanos: e iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de, ¿qué dice? De la Pascua. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta, y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre, y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Bueno, ahí hasta me pasé, hermanos, pero era hasta el verso 43. Bueno, aquí encontramos, hermanos, otra de las partes de que José y María, siendo pues judíos, siendo hijos de Dios, pues también dice iban año por año, ¿verdad? Y que precisamente aconteció que a los 12 años, pues aquí aparentemente a poco hasta los 12 años fue esa fiesta, no, pero simplemente aquí esta ocasión es cuando dice que él ya tenía 12 años, ¿verdad? Que en el cual pues iban como de costumbre a Jerusalén a ir a esa fiesta de la Pascua. Le decía yo, hermanos, que esta parte fue 8 años, pero ya sería después de la era común. ¿Por qué razón, hermanos? Porque precisamente, hermanos, se cuenta, pues para poder saber o tener esa contabilidad, si ponemos una raya de tiempo, hermanos, ponemos un 0 en medio, y de ahí para adelante contamos, hermanos, los 8 años cuando él, que aunque él tenía, hermanos, 12 años, pero ¿por qué razón, hermanos, él tenía 12 años y para en el tiempo cronológico serían a los 8 años después de la era común? Es que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, pues se ha dicho, hermanos, Él nace 4 años antes de la era común, ¿verdad? Así es que por eso esos 4 años y junto con los 8 años, por eso me atrevo a decir ahí que era el año 8 después de la era común, porque, hermanos, él teniendo ya 12 años, porque precisamente él nace 4 años antes y más 8 años que es de la era, pues él tenía, hermanos, precisamente 12 años, ¿sí?
Por eso me atrevo a decir ahí, hermanos, que para en ese tiempo es en el año 8, pero después ahora, hermanos, después de la era común, hermanos, ¿sí? Así es que esto es la parte, hermanos, otra registración más tenemos, ¿verdad? Cuando Jesús va con sus padres a celebrar esa fiesta, y pues precisamente se ha venido celebrando todos los años, ¿verdad? Todos los años, ¿verdad? Desde la salida, o más bien, perdón, desde la transmigración de Babilonia, que el pueblo regresó, desde ahí también se empezó a celebrar, y pues se sigue celebrando, hermanos. La iglesia de Dios aún la sigue celebrando, pero claro, en una parte, ¿verdad? En una parte, pues, vamos a decirlo así, literal. ¿Por qué? Porque todavía tomamos un jugo, ¿verdad? El pan sin levadura, pero ya en la otra parte, ¿verdad? Es en el estado de transición, que ya se ha dicho, hermanos, que ya se ha explicado, y no son panes sin levadura, sino que ahora, hermanos, representa todo el lapso de nuestra vida. Como panes que somos, hermanos, dice que debemos de ser pan sin levadura también, ¿verdad? Esa es la parte donde debemos de entender, hermanos. Esa es la parte de la transición que, hermanos, la iglesia conoce. Bueno, entonces, hermanos, esa es la fiesta. Esta es la fiesta que pues ha sido registrado aproximadamente, hermanos. Llevamos ahorita 8, ¿verdad? Vamos a ver la 9, hermanos. La 9 precisamente dice allá en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, capítulo 2, en su verso 13. Ahí solamente ese verso nos dice: y estaba cerca la Pascua, la de los judíos, y subió, ¿qué dice? Jesús, ¿a dónde? Jerusalén. A Jerusalén, ¿sí? Bueno, entonces, hermanos, si quisiéramos seguir leyendo ahí el relato, es cuando precisamente cuando dice que mira a todos aquellos que en el templo pues vendían palomas, vendían corderitos, y pues su celo fue, hermanos, dice que pues derribó todas esas las mesas, ¿verdad? Porque, amados hermanos, ¿cómo es que lo habían convertido, dice, hermanos, la casa de Dios, pues como cueva de ladrones? Pero bueno, ese solamente, hermanos, vemos esa parte cuando nuestro Señor Jesucristo pues sube también, dice, ¿a dónde? A Jerusalén, a esa fiesta. Pero ahí tenemos esa parte, hermanos, que es la 9, pero ya, hermanos, más que nada ya lo último es cuando ya pues él dice que antes de ser muerto, antes de ser crucificado, pues él la celebra. ¿Dónde se encuentra registrado, hermanos? Pues creo que ya no lo sabemos todos. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versos 17 al 30, que en el cual, hermanos, voy a leerlo, hermanos, para que así, pues, comprobemos que aunque ya se ha estudiado, hermanos, que aunque ya se ha repetido muchas veces, pero, amados hermanos, no está de más, ¿verdad?, de mirar esta hermosa parte donde nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, la celebra con sus discípulos, ¿verdad? Dice, hermanos, el capítulo 26 de San Mateo, verso 17 al 30, en el cual voy a leer. Dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios, y con esto termino, hermanos, y con esto espero que me haya dado a entender la registración de la fiesta. ¿Cuántas veces se registró? Pues, amados hermanos, aproximadamente les preguntaría, por ejemplo, le preguntaría a mi hermana, ¿cuántas veces acató que fue registrada la fiesta de la Pascua? Mi hermana que se encuentra por ahí, no, se me olvidó su nombre. Sí, hermano, hermano, me llamo Sí, usted, María mi Elena, hermana, hermano. sí, usted. Pasa vos. Pues ahorita ya llevamos 9, hermano, de lo que usted ha estado mostrando en las escrituras. Creo con estas son 9.
Son 9, ¿verdad? Pero ya con la última que vamos a leer, pues ya en total serían, ¿qué, hermanos? Pues 10. Vamos a leer, dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Dice, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Fíjese, aquí habla panes sin levadura, que es la misma fiesta que en el cual va a celebrar nuestro Señor Jesucristo. Dice, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que celebremos para ti a comer la Pascua? Fíjese, ahí al principio dice panes sin levadura, pero para las siguientes palabras dice que es, ¿qué, hermanos? La Pascua. Quiere decir que entonces es la misma, ¿sí? Dice, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cercano, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Fíjense, hermanos, está bien clarito ahí que está hablando de la Pascua. Dice, y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12, y comiendo ellos, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Y a la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Mas ay de aquel hombre que a quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera de tal hombre no haber, ¿qué dice? Nacido. Entonces respondió Judas, que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Dícele, tú lo has dicho. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Sí, y tomando el vaso y hechas gracias les dio diciendo, beber de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, el cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo tengo de beber de nuevo con vosotros en el reino, ¿qué dice? De mi Padre, ¿sí? Dice el verso 30, bueno, esto ya es en donde pues precisamente después de haber pues celebrado la Pascua y después de haber cantado, por cierto, dice, pues fueron, ¿qué dice? ¿A dónde? Al Monte de los Olivos, en donde pues ahí ya miramos el relato que pues va hermanos a orar por 3 ocasiones y pues bueno, ahí está, hermanos, la registración de esta gran solemnidad. Pero como vuelvo a repetir, aunque lo hayamos visto que solamente de esta fiesta, pero no estamos, como dijera yo, hermanos, incluyendo o excluyendo a las otras 2 fiestas, porque así como está registrado esta primera fiesta, es también, hermanos, las otras 2, Pentecostés y Cabañas. ¿Sí, hermanos? Esta fue mi participación, amados hermanos, y pues espero que me haya dado a entender y mis deseos que Dios me los bendiga y paz a vosotros, hermanos.